Bueno, ahora sí, buenas tardes. En vísperas del Congreso, del 17º Congreso Internacional de la Red Picler Argentina, hoy nos encontramos con Gustavo Beck, con Liliana González y con Evangelina Barner para conversar un poquito acerca de los principios piclerianos, cuál es su experiencia su experiencia personal respecto de esto. Y bueno, por supuesto que esperamos a todos quienes quieran sumarse el 26 y 27 de septiembre en Santa Rosa, La Pampa. Le paso la palabra a Gustavo. Buenas tardes Bueno, a todos. hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Eve, eh, yo quiero contarles que estoy en Mar del Tuyú, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina, y en comienzo tengo una doble alegría, eh, bueno, por lo que decías vos, Eve, de que nos vamos a encontrar pronto con Eve puntualmente, que está en Santa Rosa, La Ujú. Pampa, en este momento, y que nos vamos a encontrar con las otras redes y los otros compañeros y compañeras de otras redes. La otra parte de alegría tiene que ver con encontrarme, aunque sea en pantalla, con Evangelina, que está en Madrid, y vos nos dirás después puntualmente dónde, Eva. Con Lini, que está en Córdoba, en San Antonio, San Antonio de Redondo. Así que eso me da mucha alegría a mí. Y que estén acá Lili y Evangelina, porque siempre son muy generosas, en principio conmigo, pero sé que con todos nuestros compañeros, y siempre nos traen sus aportes que nos enriquecen. Así que les agradezco yo muy mucho estos minutos. Eh, Cuando pensamos cómo podíamos empezar a difundir con los compañeros de las redes el congreso que vamos a hacer en Santa Rosa, surgieron un montón de ideas, y a mí se me ocurrió preguntarme qué decirle a una persona que no conoce mi Pickler. Eh, Y me la imaginé que cuando nosotros le contamos, esa persona podría pensar, ¿qué lo lleva a esta gente a seguir hablando de mi picker, estudiando, difundiendo y demás? Eh, y que esa persona se podía preguntar con qué me voy a encontrar ahí en ese congreso, voy ahí, ¿qué me voy a encontrar? Eh, entonces, en un comienzo, quizás por costumbre, dije, bueno, podemos hablar un ratito sobre el desarrollo motor y postural, eh, autónomo, que es una de las columnas del trabajo de Amy Pickler. Pero dije, es cierto, lo podemos decir, pero está en Internet. Con sus malos y con sus buenos, está en Internet. Lo mismo me pasó cuando dije, podemos hablar de la concepción particular que tiene Pickler de orientar y de compartir los momentos de cuidados con un bebé. Y bueno, me contesté lo mismo, podemos encontrarlo por Internet. Y si quieren, en conjunción con lo anterior, podríamos también hablar del rol del niño en esta modalidad, del juego a lo largo del tiempo, del rol del adulto. Pero dije, esto se encuentra. Después pasé a pensar en mi experiencia. Dije, bueno, yo podría contar mi experiencia como papá, ¿m? En un hogar. Lo voy a decir así, como papá, hombre en la crianza de un niño, y podría contar qué otras maneras me encontré, qué distintas aperturas yo pude experimentar, ¿no? Qué modo más considerados tuve que darle a mis niños, ¿no? Pensé también, dije, podemos hablar de un modo de lo profesional, ¿no? Como lo que fue acompañar familias, ¿no? Orientando estos principios a cada caso, a cada casa, al contexto y demás. Eh, Era como hablar de un pasaje, ¿no? De algo, de una transformación a otra cosa que uno va haciendo. Y ahí es donde pensé en Evangelina y Liliana, Liliana González, Evangelina Wagner, eh, porque yo sabía, hablando de pasajes, es a lo que quiero traerlas, pensé en mi hogar como papá, pero ustedes también estuvieron profesionalmente y como estudiantes en aquel hogar Pickler, en aquel instituto Pickler. Y me pareció una linda conexión con la que podíamos jugar. De lo profesional ni hablar, porque Evangelina, vos venís de la docencia, la psicomotricidad, la psicología, y Lili, la medicina, la atención temprana y demás cosas que todos hemos estudiado. Así que me parecía bárbaro poder convocarlas para conversar un ratito, a ver si podemos transmitir algo
algo rico de esto que para nosotros es una pasión, una profesión, y si quieren una responsabilidad también. Así que bueno, abro el juego y la palabra y bueno, vayámonos interrumpiendo cuando nos parezca. Lili, Evangelina, Eve, gracias de vuelta. Gracias a vos. Bueno, ¿quién empieza? Muchas gracias. Ya nos empezamos a pisar. Bueno. Somos así, ¿eh? La Lili y yo armamos equipo pronto. Quizás no nos vemos por un montón de tiempo, pero cuando nos encontramos, en cualquier lugar que nos encontremos, tanto personal como profesional, armamos equipo ahí. Y será por algo, será porque compartimos experiencias muy profundas. La visita y la permanencia en el Instituto LOCSI fue para mí en lo personal una experiencia tan fuerte, tan profunda, tan transformadora para mi vida, tanto personal como para mi vida profesional, que tan es así que no podíamos hablar cuando volvimos. Nos invadía la emoción de una manera tal que no podíamos expresarlo en palabras. Y a mí me llevó mucho tiempo para, para poder entender lo que pasaba por mí. Una desestructuración terrible, una transformación en mis prácticas que ya venía caminando, pero el estar en la casa Loxi, poder sentir, vivenciar los niños creciendo en un lugar preparado para ellos, con respeto, con amorosidad, con adultos que cuidaban de ellos, pero que a la vez ejercían, como se le fue y se le dio en llamar, un maternaje insólito. Y todo esto a mí como persona realmente me transformó, porque al volver sentía que me había llenado de herramientas. ¿Herramientas para qué? Para poder darle causa a una utopía que desde la pediatría yo siempre tenía en mente como algo que era un espacio al que no se llegaba, que era el trabajar en el acompañamiento de la crianza de los niños y acompañar a las familias. Y, bueno, sentí que tenía que comenzar a construir una organización diferente, y el paso por el instituto a mí me dio la certeza y también la confianza de que era posible. Y no solo que era posible, sino que era difícil, era complicado, que había muchos obstáculos epistemológicos a los que yo tenía que saldar. Y así que había que estudiar mucho, había que prepararse mucho en una preparación continua, porque cuando iba por un lado y abría una parte, me encontraba con que en pediatría no nos han formado, no sabemos lo que es un niño. Sabemos de enfermedades, pero no de los procesos por los que atraviesa un niño. Yo ya no digo niño sano, digo un niño que está creciendo y que, como dice Winnicott, lo más común en un niño es que pase por situaciones difíciles y que enferme, llamémosle enfermedad. Entonces, abrí un espacio en el centro de salud donde me dediqué a trabajar en lo que se llama salud, un concepto muy amplio que podemos abrir y bueno, y en el que podemos tratar de descubrir a qué vamos a llamar salud. Pero
ahora no era solamente fijarme en el carnet de vacunas, fijarme si había pesado y medido bien, si estaba comiendo bien. Había muchas más cosas, había un amplio abanico por el cual acompañar a esta familia y conocer a la familia, saber por lo que, qué herramientas darle al adulto, a los padres o a quien se hiciera cargo. Entonces, em, fue muy, muy importante para mí ese viaje, porque fue un viaje sin vuelta, fue un viaje a las profundidades de mi persona, donde también pude entender mis procesos, a comprender mis idas y vueltas, mis enojos con lo que estaba estudiando, por ejemplo, mis crisis, y saber que era parte. Entonces, yo siempre tengo como un llamado, que es a mis colegas pediatras, ¿no? Que no estamos formados, no sabemos nada acerca de cómo acompañar a los niños. La cosa es muy rápida, es la enfermedad lo primero, y la salud no tiene, como yo digo, no tiene prensa. Sin embargo, sin embargo, es un valor que se puede construir, porque yo en lo personal tengo la experiencia del acompañamiento de muchas familias, eh, con la alegría del acompañamiento de las familias, con, con las situaciones difíciles, complejas, alegres, pero ahora tengo recursos para poderlos acompañar. Yo creo que antes no los tenía. Así que yo le agradezco a Amy Pickler como pediatra que haya abierto con tanta profundidad este espacio y hago un llamamiento a mis colegas siempre, que son los eternos faltantes en todos los cursos que he dado, los eternos faltantes. Bien. Qué importante fue para todas nosotras, las que viajamos en ese primer grupo de profesionales argentinas que viajamos. ¿Qué año era, Lili? ¿98, 99? 99, principios del 99. Que viajamos juntas Liliana González, Francis Rosenberg, Raquel Frasolini, Adriana García, Liliana Gruz y yo. Y Mirta. Y Mirta, que era nuestra directora. Claro. Mirta, que nos hacía caminar derechito por ese lugar tan precioso, tan maravilloso de Budapest, y llegamos por primera vez a la puerta del Otzi, de la Casa Pickler, del hogar, cuando aún el mundo tenía la alegría de tener un hogar para niños y niñas con estas características, y hoy tenemos la alegría de tener uno tan parecido en Argentina, el Hogar Amaranta, dirigido por Alejandra de Renzi. Y yo aliento a quienes puedan hacer formación en Amaranta que se acerquen, porque se van a encontrar ahí auténticamente con un hogar que recibe, que cobija, que aloja a niños judicializados. Y yo no sé en el mundo cuántos hogares más hay como Amaranta, porque todos sabemos que Lotzi hoy es una escuela infantil. Y como dijo Liliana, cambió nuestro paradigma ir a Lotzi, porque nos encontramos allí con un constructo teórico y práctico de una profundidad muy importante. Pero más que eso, nos encontramos con personas al servicio del cuidado de los niños que constantemente revisaban su rol.
que se reunían todos los días alrededor de una mesa, que era la misma mesa en la que nos reuníamos nosotros, con Eva Kahlo, con Ana Tardos, con Judith Falk, a revisar lo que observábamos. Ellas hacían lo mismo que nosotros, revisaban lo que observaban, planteaban las preguntas que les generaba lo que habían observado, planteaban las preguntas que les generaba lo que habían observado de los niños, en los niños, y planteaban las preguntas de lo que habían observado en sus compañeras en intervenciones con los niños. Y planteaban las preguntas, y planteábamos las preguntas que ellas hacían acerca de nuestro rol como observadoras externas. Y hubo algo, dos situaciones que a mí me generaron una profundidad que hoy sigo revisando. En un momento de la formación, una de nosotras le preguntó a Ana Tardos cómo se hacía esto con niños con discapacidad. Y parecía, como estábamos ahí con las traducciones del húngaro al francés, del francés al español, parecía que Ana no entendía la pregunta. Y entonces, quien había hecho esta pregunta la repetía. Y Ana no entendía la pregunta. Nosotros pensábamos, es un problema de traducción. Y Ana finalmente responde, es que nosotros acá trabajamos con niños. Trabajamos con Ana, con Pedro. No trabajamos con el niño ciego, con... Todas las que fuimos al OTSI ya éramos profesionales, teníamos años de experiencia. De hecho, para ir nos pidieron una práctica profesional documentada. Cada una de nosotras, Liliana y Adriana, llevaron lo del hospital de José Cepaz, ¿era? No me acuerdo de dónde. El ¿Sí? Centro de Salud de José El Centro de Cepaz, Salud. Francis llevó su con experiencia con mamás adolescentes. Raquel llevó su experiencia con recién nacidos. Liliana Cruz llevó su experiencia con un jardín maternal. Y yo llevé una experiencia con Marcos, un niño en terapia, con una encefalopatía crónica no evolutiva. Y compartimos, ellas nos brindaron a nosotros les brindamos a ellas. Y fueron tan respetuosas, fueron tan vivencialmente respetuosas, que fue a partir de esa experiencia, para mí, en LOTSI, que yo entendí profundamente lo que significaba la formación personal. Revisar qué nos pasa cuando el otro nos mira o no nos mira, qué nos pasa con la libertad, con la agresividad y con la agresión, qué nos pasa con las relaciones de poder. Hacernos todas estas preguntas modifica nuestra actitud, interviene en la organización de nuestro sistema de actitudes. Y claro que es importante estudiar teoría, y claro que es importantísimo tener práctica, revisar la práctica, protocolizar la práctica, claro que lo es. Pero cuidado, porque si no abrimos un espacio a la revisión de nuestras emociones, a conocernos profundamente emocionalmente, lo casi seguro es que la teoría y la práctica se nos mecanicen. Y ahí metemos la pata Ahí, Eva, profundamente. disculpa, es cuando empieza a aparecer la palabra método, ¿no? Cuando empieza a aparecer la palabra método, cuando empieza a aparecer la palabra pedagogía, y las ideas de Pickler tienen una profundidad mayor. Es un corpus de ideas, es una ética pickleriana.
Es una ética, totalmente Y de acuerdo. eso yo terminé de aprenderlo y creo que mis compañeras coinciden. Terminé de aprenderlo ahí, cuando nos emocionamos hasta el lugar de no poder decir palabra, cuando nos enojamos porque veíamos algo que no entendíamos o que no nos gustaba, cuando disfrutábamos por ser respetadas por estas maestras, todas ellas. Piensen que estoy hablando que cuando nosotros fuimos, las maestras eran Ana, Eva, Judith. Tuvimos la posibilidad maravillosa que nos abrió Fundari, que nos abrió Mirta y Noemí en ese momento, de hacer formación con esta gente que le daba el mismo lugar de respeto a las directoras, a las cuidadoras, a las ayudantes de cocina, al jardinero, y le daba tanta importancia al momento del cambiado de pañal como al momento del paseo por el barrio, con los niños mayores cuando Eva Kahlo les hacía contar las moneditas porque iban a ir al kiosco a comprar algo y les daba libertad. Les daba libertad, perdón Gustavo, y ella un día nos corrige y nos dice, no, yo no doy libertad. Los niños tienen libertad, es de ellos. ¿Nosotros se la respetamos o no se la respetamos? La coherencia, ¿no? Era una Tan coherencia profunda, absoluta, tan absoluta. profunda. Y esto tiene que modificar nuestra práctica. Si no modifica nuestra práctica, y nuestra práctica es esa de la intervención con el niño, esa de la intervención con la familia y esa de la intervención con nuestros colegas. Cuando revisamos también qué significa para nosotros la generosidad y la autenticidad. Bueno, fue una experiencia preciosa, maravillosa, que guardamos en el corazón, que auténticamente se alojó en nuestro cerebro, que modificó nuestra manera de mirar la realidad en el acompañamiento del desarrollo infantil, de las familias y de los profesionales. Yo te quería cortar antes, Angelina, porque quizás erróneamente, pero me ponía en el lugar de aquella persona que dije que no conoce nada de mi Pickler, y dijimos varias veces la palabra instituto, hogar, ¿no? Y yo dije, esta persona estará pensando, ¿de qué instituto me están hablando? Porque creo que hay una representación, una fantasía de lo que es, o una realidad de lo que es un instituto donde hay niños que están abandonados por distintas circunstancias sin su familia. Esto estamos hablando del instituto de post-Segunda Guerra Mundial. Y vos decías, dijiste, ¿Qué pasó? Algo con Gustavo, me parece. Sí. O se habrá cortado. no, Ahora, ahí está. No, y yo hablé de hogar y dije, lo emparento en mi hogar con el hogar, pensando en esta gente que está mirándonos, estos amigos, estos compañeros, que no conocen a Pickler. ¿Qué tenían esas personas distintas para que eso tenga tanto tinte no digo realmente de un hogar, pero sí tenía muchos cuidados, vos no me estás diciendo, un montón de cosas de los adultos en función de esos niños? ¿Qué era? ¿Qué es? Nos lo estás planteando como una pregunta. Sí, ¿qué había en esos adultos que quizás no hay en otros institutos quizás más tradicionales, ¿no? Donde hay niños abandonados? Estoy segura, Gustavo, que por lo menos una de las cosas que había era esta revisión sobre la calidad del sistema de actitudes de estos adultos. Recordemos que cuando Amy Pickler recibe la institución, ella tiene la posibilidad de deshacerse, porque era una institución que ya estaba funcionando. Y cuando Amy Pickler entra a dirigir este instituto, ella tiene la posibilidad de desprenderse de todo el personal que ya estaba trabajando allí y de tomar a personas que se iban a formar sobre esta pregunta que ya se estaba haciendo.
acerca del movimiento libre, de la autonomía en el desarrollo, de por qué los niños que viven en espacios más amplios y con adultos supuestamente menos atentos a lo que están haciendo en cada momento, tienen menos accidentes que los niños que viven en espacios más reducidos y supuestamente con adultos muy encima de ellos. Amy Pickler tiene la posibilidad de prescindir de todas esas personas que trabajaban ya y de tomar a personal nuevo y formarlo desde esta perspectiva que ella estaba inaugurando, sobre la que se estaba armando preguntas. Y creo que esto es lo que diferencia, y esto es lo que diferencia al Instituto Lotzi de otras instituciones y lo que diferencia a Maranta de otras instituciones. Porque auténticamente trabajar sobre el sistema de actitudes de cada uno de nosotros marca la diferencia. Después, por supuesto, y como bien dijo Liliana, hay que estudiar mucho, tenemos que investigar mucho, armar epistemologías convergentes es importante. Lili citó a Winnicott y podemos citar a Spitz y por supuesto a Mirta Chockler y a Noemi Beneito y a tantos otros, por supuesto que a todos los analistas, psicólogos, fisiatras, pedagogos que han hecho sus aportes acerca del desarrollo del ser humano. Y hacer esta convergencia es importantísimo. Y poner una mirada en la práctica es fundamental. Y dejarnos observar es fundamental. Yo creo que toco suave. Y después viene Lili y me mira y me dice, ¿a dónde está tu suavidad? Yo creo que soy tierna. Y viene Gustavo y me dice que para encontrar tu ternura, Evangelina, hay que rascar profundo. Porque esto tiene que ver con cómo fui criada, cuál ha sido mi cultura, quién era mi abuela, cómo fui mirada. Y eso como profesional que acompaña a niños y a familias, tengo que revisarlo. No vale el yo soy así. No, esto es una intervención profesional y debo revisarlo. Y para eso necesito trabajar en equipo. Esto es algo también que nos dejó fuertemente Lotzi, el trabajo en equipo intra y transdisciplinario. Vos dijiste recién, Evan, cómo fui mirado, y ahora voy con vos, Lili, porque yo hablé de mi experiencia de papá picleriano, si vale la insolencia, y fui mirado hasta por mi padre, ¿no? Como diciendo, ¿qué hace este muchacho, no? Pero vos, Lili, y bueno, y por amigos, y por otra gente, y ya por el hecho de ocuparme de mi niño, era raro, ¿no? Y ya cuando no solo le cambiaba un pañal, sino que además o lo bañaba, sino de un modo determinado, era mucho más mirado. Y vos, Lili, eso quería preguntarte, vos trabajabas de médica y cambiaste tu mirada y cambiaste, imagino, tus modos, tus prácticas y tus discursos, y también habrás sido mirada por tus colegas, o no, ¿cómo fue ese andar? Fue un desafío muy grande. Fui tan mirada por mis colegas que hasta tuve una intervención en el centro de salud donde yo era la directora, porque decían que ahí se hacían cosas diferentes. Y que, claro, que los niños en ese momento, que era un momento muy crítico, era el momento en que estábamos proponiendo el decúbito dorsal, la postura de espaldas. Y claro, yo había recibido 2 bebés en ese tiempo en que era la directora y la pediatra, con muerte súbita, 2 familias del conurbano bonaerense, y realmente es una situación de muchísimo dolor. Entonces, hablé con mis colegas, me fui al hospital, hablé con los ginecólogos, hablé con los neonatólogos y todos me decían, bueno, pero ¿y esto en dónde sale? ¿Quién lo dice? Bueno,
realmente el impacto que tuvo el trabajar con las familias y con los colegas que, aunque me decían que era un poco la que iba buscando lío, porque claro, uno se lío realmente cuando empieza a poner sobre la mesa formas, otros modelos de hacer, y yo sentí que había que abrir un espacio, sobre todo en la sala de espera, para poder transmitirle a las familias la importancia que tenía, que no era una moda, que no era una moda poner el bebé de espaldas, que no era algo que se nos ocurría porque quedaba bonito y porque iba a tener más pacientes, que el armar el espacio en la casa, aunque fuera una casita de 2x2, que los padres me enseñaron tanto, porque ellos daban vuelta a una mesa para que el bebé pudiera estar arriba de ese lugar de espaldas. Em, y bueno, ellos me iban enseñando cómo entendían que se estaban ocupando de su hijo desde otro lugar y no había accidentes. Yo tengo el impacto, lo tengo registrado porque tuve que hacer una sistematización de toda esta práctica para demostrar ante las autoridades que era posible trabajar de otra manera, y que era necesario trabajar de otra Necesario. manera. Necesario, urgente, y lo es actualmente, lo sigue siendo, porque cuando disminuyen los accidentes, disminuyen las bronquiolitis, disminuyen la cantidad, porque trabajamos en la relación entre los padres y los niños, entre el adulto que sea, el adulto que elige ese niño, no se juzga. Yo aprendí mucho porque venía de una escuela, digamos, de la formación de la pediatría, en donde se toman todos las pautas de desarrollo, y si no las cumple, ay, ay, ay. La culpable es la madre, el padre, la casa, donde está, la pobreza. Ahí puedo contar algo que era la otra anécdota, la otra frase de Ana Tardos y que tiene que ver con lo que está diciendo Liliana, todo eh, lo que aprendimos a respetar profundamente. Este grupo de profesionales argentinas que fuimos al OTSI en el 99, me acuerdo que estábamos tan maravilladas, como ya les contamos, que en un momento una de nosotras dice, todos los niños del mundo tendrían que pasar por LOTSI, todos los niños del mundo tendrían que estar acá. Y Ana Tardos dijo, no, todos los niños del mundo tienen que estar con sus familias, con esos adultos posibles. Los niños que vienen acá ya pasaron por un daño inmenso. Y entonces tenemos que minimizar las malas intervenciones, las intervenciones no adecuadas o poco adecuadas. Pero los niños del mundo necesitan a su familia, con sus aciertos, con sus posibilidades, con sus fallas, con sus errores, con sus disgustos y con sus alegrías, pero esos, los posibles. Y con su cotidianeidad. Me Sí, pareció tan impresionante esa intervención de Ana Tardos en ese momento, ¿no? Nosotros queriendo buscar la perfección y ella diciendo, valoremos lo posible. el otro día Añez Santón en una charla que dio dijo algo así, porque uno tiene esto de decir, inundemos al mundo de niños apoyados a su espalda, ¿no? Y a veces uno se pone medio crítico cuando ve que no sucede así o no sucede como uno consideraría. Y ella dijo algo así que había que entender que lo cotidiano no ofrece mucha simpleza, ¿no? Algo por el estilo dijo, ¿no? Lo cotidiano te lleva a definir. Yo no sé cómo estamos de tiempo, usted nos dirá. No, podemos, la verdad que podríamos seguir toda la tarde, está muy interesante. Pero bueno, sí, tenemos ya casi 40 minutos, podemos seguir un ratito más si hace falta como para ir cerrando, ¿sí?
Les puedo contar algo que yo escribí que tiene que ver con esto de los pasajes. Eh, Lo esperamos. Son cosas muy cortitas. Son así como polos opuestos o no, o duplas de cosas que yo pude con el tiempo escribir, de lo que había visto, insisto, en mi hogar, con la crianza de mis hijos, y lo que había visto con otros niños de las familias que acompañé, y más que nada con lo que esos papás que acompañé al tiempo me dijeron, como que ellos como que después descubrieron, que eso fue una cosa muy linda. En tanto poner a Picler en juego en mi familia, es toda mi familia, y yo veía que, eh, puse algo así, que hay niños dejados, pero no abandonados, ¿no? Como que hay niños que se está permitido, que haciendo esto hay adultos cuidadosos y niños habilitados, que hay niños que juegan y niños que saben estar solos, que hay adultos tranquilos y niños calmos, niños con buenas relaciones y hay adultos considerados. Hay adultos favorecedores y adultos conocedores. Hay niños asombrosos y hay adultos asombrados. Hay adultos más involucrados y al mismo tiempo niños más autónomos. Voy a decir de vuelta esta parte. Hay niños más involucrados y hay niños más autónomos al mismo tiempo. Niños y adultos interesados, reconocedores y reconocidos. Ambos implicados. Y terminé poniéndolo así como toda una consideración relacional, ¿no? Que era poner en juego esto, me pareció encontrar esto en lo cotidiano, ¿no? No es porque lo haya escrito yo, pero a mí me encantó. Por eso cuando puedo, cuando puedo lo comento. Me encantó. Bueno, me parece. A mí me Muy lindo. gustó mucho porque yo en este momento tengo pacientes que tienen hoy 18, 20 años, que son padres, madres, o sea que soy abuela de muchos niños. Y como hacía guardia en un centro de salud hasta que me jubilé hace 6 años, podía verlos. Y ellos venían a la guardia por ahí a las 10, 11 de la noche y nos sentábamos y no venían por fiebre, venían a charlar, venían a preguntarme, ¿sabe una cosa, Doc? ¿Se acuerda cuando yo era chiquitito que mi mamá me contaba que, bueno, le hice el mismo corralito, le puse, y yo decía, el impacto generacional que tiene cuando este joven adulto empieza a evocar su niñez, a evocar esto que ha vivido, porque nosotros hemos sido criados, esto que vos decías, hemos sido mirados, criados, educados de una manera, bajo una cultura de la crianza, y hay una propuesta diferente, y es tomada por los abuelos, por los tíos, por el barrio. ¿No? Cuando estaban, por ejemplo, cuando venían a vacunar y yo estaba de guardia, decían, ojo que está la Lili. Entonces, no había ahí coimas con el niño. Por favor, me iba a la enfermería y sentía que no llore, no llore, no, déjenlo que llore, y buscar el adulto que lo iba a acompañar. O sea, intervenciones que eran, digamos, tan importantes para ese niño, pero también para la comunidad y también para los que estaban afuera esperando ser vacunados, para las enfermeras. O sea, esto que decía, que subrayaba Evangelina sobre el sistema de actitudes, este sistema de actitudes que nos acompaña porque se nos hace carne, se nos mete adentro de tal manera que está adentro nuestro y lo podemos transmitir en todos los lugares donde vamos. Estemos en el colectivo, no hace falta estar en un consultorio o bajo una situación de observación en terapia, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo la cola en un banco, miren, eh, yo di muchos cursos que venían durante 10 años desde el Ministerio de Salud.
y venían muchas enfermeras y colegas, y bueno, había enfermeras que me decían, yo estoy implementando esta forma de hablar con el adulto mayor, al que le tengo que cambiar los pañales. Del adulto mayor al que le tengo que limpiar sus genitales. Entonces dice, aprendí primero a hablarle, tomarle la mano, explicarle lo que le iba a hacer, mostrarle. Y entonces digo, y también con los adolescentes. O sea, no es solo este bebé, no es, o sea, se amplía la mirada y el horizonte a las intervenciones en distintas formas. Yo lo hice con mi madre, a los 97 años falleció, y bueno, y pude acompañarla en estos momentos desde este lugar. Entonces, la mirada, la comprensión, el cuidado, la forma de ser acariciado, la forma de ser hablado, porque yo veíamos adultos en Loxi. Me acuerdo el día que corrimos la cortina, ¿te acordás, Evangelina? Esa era la otra anécdota. Mira, Contala, eso que no contala, hemos contala. hablado, ¿no? Contala. Estábamos en un salón, El salón de subimos por una reuniones, a donde se escalera, reunían los adultos. claro, y claro, llegamos a ese salón. Habíamos pasado por la escalera, habíamos visto el lugarcito donde Clara Papp se había sentado a hacer los dibujos maravillosos de los niños. O sea, cada lugar tenía una cuestión histórica, emocional muy grande. Y bueno, llegamos al salón y todos los ventanales estaban con cortinas hasta el piso corridas. ¿Y qué vamos a hacer? Correr la cortina. Y estaban los niños abajo en el patio. Miramos por la cortina, estábamos. Y bueno, nos dijeron, no, chicas, nos cerraron la cortina. Y dicen, no, no, porque los niños que estaban en el patio veían caras Jugando. Estaban extrañas. jugando. Sí, Miren que habíamos jugando. estudiado sobre juego, sobre la importancia del juego, sobre la seriedad del juego. Bueno, y nosotras quisimos mirar. Entonces, esos eran detalles como decir, ah, mira vos, qué Porque lo que nos importante, dijeron, si yo no que recuerdo veían mal, caras, sí, corregime, lo que nos dijeron es, si nosotros les avisamos a los niños que va a haber sí, adultos desde la planta alta mirándolos por la ventana, perfectamente esto se puede hacer. Pero ustedes no pueden mirar si los niños no fueron avisados antes de que iba a haber alguien mirándolos desde la ventana de arriba. incluso cuando íbamos a hacer las observaciones, porque íbamos a hacer observaciones en distintos momentos con distintos niños, se les explicaba a los niños. Y a nosotros también se nos explicaba qué sí, qué no, cómo, hacia ¿En dónde qué lugar mirar, nos cómo teníamos que mirar, poner? en Si qué nos lugar nos podíamos mover teníamos, del lugar, si no, hasta que ellas nos todo. venían a buscar. Uh-huh, Todo con un cuidado, ¿no? uh-huh, Que realmente eso es maravilloso. Y bueno, uh-huh, yo no me puedo olvidar del abrazo que me dio Ana Tardos cuando presenté mi trabajo. El uh-huh. abrazo de Ana Tardos fue maravilloso porque Todas fuimos muy reconocidas, muy valoradas, y fue tan interesante que nos pidiesen conocer qué hacíamos nosotros, en qué trabajaba cada una de nosotros. Y me acuerdo del asombro porque cada una de nosotras tiene su experiencia y la devolución que nos hicieron. Cuando sí, ellas sí, observaron a Marcos, a este niño que yo llevé la documentación de las observaciones, un niño de 10 años con una parálisis cerebral, y vieron en Lotzique lo que Pickler había dicho acerca del desarrollo postural autónomo, se podía observar con un niño que hasta los 10 años no había jugado nunca en el suelo. Había estado siempre en su silla de ruedas, siempre con las valvas puestas.
Y cuando bajamos con Marcos al suelo a jugar, después de 3 meses de una sesión semanal, o sea, de 12 sesiones, Marcos se sentó solo por primera vez en su vida. Y yo les aseguro, bueno, Gustavo y Liliana conocen estos videos, que si yo paso ese recorte, si yo les hago la trampa de pasarles solamente ese momento en el que Marcos hace la rotación de su cadera, se acoda sobre su brazo, eleva su tronco y se queda sentado por primera vez con las piernas flexionadas hacia un lado, nadie dice que Marcos tiene parálisis cerebral. Y su neuroortopedista, cuando vio este video, el neuroortopedista de Marcos en Buenos Aires, me preguntó, ¿qué hiciste? En vez de centrar la pregunta en Marcos, ¿qué hizo Marcos para poder lograr la organización de esta postura? Es el paradigma, ¿no? ¿Cómo cambiamos el eje, ¿no? Una mirada adultocéntrica o una mirada niñocéntrica. Y para esto se necesita respetar al otro y entender que el otro es quien es, no quien yo quiero que sea, que haga lo que yo quiero que haga, que complete lo que yo quiero que complete, sino el que es. Tiene derecho, es su derecho, es su libertad. Y creo que esto lo afianzamos en Lotzi. Qué lindo. Bueno, yo ya estoy emocionada, así que... Somos unas enamoradas realmente de lo que hacemos, porque, y sí. apasionadas. La pasión está. Y lo sigo haciendo en Madrid y ahora estoy en Barcelona y lo estoy haciendo en Barcelona con equipos de profesionales que se interesan sobre esto y que distinguen entre esto que se puede encontrar en Internet, que decía Gustavo. Yo leo en Internet cuáles son las posturas intermedias, distinguen entre eso y esos profesionales que aplican, quizás, por supuesto que sin mala intención, y por supuesto que dando sus primeros pasos en la formación, pero distinguen entre esos profesionales y quienes hemos hecho carne toda esta investigación de la doctora Pichler, que lo aprendimos profundamente. Y ¿saben qué? Liliana dijo una palabra, dijiste Lili, una palabra muy importante, comunidad, cómo esto interviene y modifica lo comunitario. Y cómo el niño se da cuenta cuando el adulto auténticamente lo respeta y entiende su libertad. Y cómo el niño se da cuenta cuando es un como sí. Así que adultos, seamos responsables, estudiemos, hagamos práctica, revisemos nuestros sistemas de actitudes, porque los otros se dan cuenta quiénes somos, cada uno de nosotros, mucho más rápido, mucho más pronto que nosotros mismos. Es imposible engañar al otro con la actitud. Quizás lo podemos engañar con la labia, con palabra bonita, cantidad de teoría, y el otro se cree que somos estudiosos. Ahora nuestro sistema de actitudes no engaña. Y los niños que están padeciendo algún dolor y la familia que está perturbada porque no encuentra una salida, una solución, un apoyo, se da cuenta pronto de si en este lugar al que se acercó el consultorio de Liliana, mi espacio de consulta, el de Gustavo, se dan cuenta tan pronto si es auténtico o no tanto. ¿Sabés qué le sumaría a eso? Dale. No sé si les ha pasado, pero hay niños que por lo que sea han estado con uno mucho tiempo, familias que han estado mucho tiempo, y con hijos,
porque todo eso después tiene que sostenerse en el tiempo también. Claro. Porque a veces tengo la fantasía de que hay gente que dice, bueno, cuando son bebés, ¿no? Y ya bueno, hoy dejaste de ser bebé, a partir de ahora tenemos una relación que ya es de adulto, de mundo cruel, ¿no? Y no es lo mismo todo eso que dijiste vos, Evangelina, con un bebé, que es muy difícil de hacer, pero después sostenerlo con una persona que ya es un muchachito, que es un señor, que es una dama, y uno no puede deshacer, ¿no? Eso también es otra tarea, ¿eh? Es otra tarea linda. Decía Lili por ahí hoy, dijiste lo posible, lo difícil, y la crisis como parte, ¿no? Bueno, creo que es así, que es eso. Me encanta escucharlas. Bueno, doña Eve, yo no quiero robarle más tiempo a usted ni a la señora. Usted dirá cómo venimos Es No, que yo digo que no me hace pasa lo falta mismo. esto también, a todos. Me encantaría seguir escuchándolas. Creo que tenemos sobrados motivos como para lo que queríamos. El objetivo está cumplido. Que vayan al Congreso, está. Bueno, Esto es un regalito aparte. Es un placer escucharlas. Revivo un poquito mi visita y mi comienzo de formación en Budapest hace muy poquito. Y escucharlas, sí, yo empecé mi formación en enero y estuve en Budapest y estuvimos en la calle Loxi y eso nos generó mucha emoción. Estar en la vereda, así que imagino lo que les habrá sucedido a ustedes. Todas tenemos fotos en la vereda con el número. la Sí. foto de la vereda. Yo la tengo Sí. acá. Ah, mira, pero estoy en Barcelona y entonces no, pero... Y éramos tan jovencitas, Lili. Sí, Comparto de esto que pelitos negros, ustedes es un largos, antes y un no después. contemos. Qué Es un lindo. antes y un después en la vida de todos. En la mía ha sido un antes y un después, y tal cual lo planteaba Lili, desde mi espacio de trabajo, yo tengo un jardín maternal, pero además en mi vida familiar y también acompañando a mi papá. Así que de verdad me encantó compartir esto con ustedes, ser parte, está genial. Gracias, gracias a ustedes, gracias a los tres por haber compartido este rato en grupo y haber recordado que es volver a hacer pasar por el corazón, ¿no? Recordar. Y es precioso. Gracias. Y se evocan los recuerdos. Bueno, así que y esperamos en el Congreso. se nos llenan los ojitos de lágrimas. ¿Cómo? Sí, digo, esperamos a quienes, por supuesto que las vamos a hacer famosas, porque esto va a salir a las redes más famosas, como para dar cuenta del trabajo y de la trayectoria que ustedes tienen en este sentido, y bueno, para que seamos más los que se sumen, nos sumemos a este encuentro que se está por realizar en La Pampa el 26 y 27 de septiembre. Vamos, La Ahí Pampa. los esperamos. Bueno, gracias por este Sé tiempito cómo robado. son La Pampa, así que un abrazo enorme a todas. Pensaba, gracias por este tiempito que le hemos robado, por No. Eve, que te incluye, por la atención, por el acto generoso de la atención, si vale. Darnos este tiempito nos regocija. Un beso para cada una y un abrazo al alma. Un beso. Abrazo grande. Y nos vemos Muchísimas gracias. más que pronto. Ahí nos seguimos viendo.